Ricardo estaba allí, limpiando la habitación 302 del Hotel Estelar, secándose la frente con el paño de microfibra que llevaba en el bolsillo de su uniforme. La vista a la bahía de Alborada era impresionante, pero lo que realmente lo dejó asombrado fue lo que acababa de escuchar. El teléfono fijo sonó, y de una manera diferente, ¿sabes? Generalmente, esas llamadas iban directo a la recepción, pero la curiosidad fue más fuerte. Él contestó, y al otro lado de la línea, una voz firme comenzó a hablar en finlandés. Hyvää päivää, minulla on viesti rouva Almeida. Ricardo tardó unos 2 segundos, respiró hondo y respondió con seguridad. Hyvää päivää, rouva Almeida ei ole juuri nyt huoneessa. Haluaisitteko, että välitän viestin? La mujer agradeció y le dio el mensaje. Él anotó todo correctamente, agradeció y colgó. Poco sabía él que, justo detrás, con los brazos cruzados, estaba Sofía Almeida, la dueña de una gigantesca cadena de hoteles boutique internacionales. Ella había presenciado toda la escena. ¿Hablas finlandés?, preguntó ella, más sorprendida que enojada. Un poco, respondió él tratando de parecer modesto. Pero no era solo un poco, no. El tipo era fluido, y Sofía se dio cuenta. Ricardo tragó saliva. Al fin y al cabo, el uniforme de camarero no le daba mucho margen para la audacia. Pero él asintió. Sofía no dijo nada más. Solo le dio la espalda y salió de la habitación. Minutos después, un empleado de la gerencia apareció jadeando en la lavandería, donde Ricardo había ido a buscar unas toallas. Ricardo, la señora Almeida pidió que vayas a la sala de la dirección. Ahora mismo, dijo el empleado. Ahí sí que se quedó helado del todo. Subió al último piso del hotel sin tener idea si iba a ser despedido o ascendido. El sudor le corría frío. Al entrar en la sala de la dirección, toda acristalada, vio a Sofía sentada en la mesa con una tableta en la mano y una carpeta. Ella lo miró de una manera que parecía ver algo que nadie más veía. ¿Tienes formación superior?, preguntó ella. Ricardo dudó, pero respondió, sí, comercio exterior por la Universidad Central, pero nunca lo incluí en el currículum que dejé aquí. Pensé que no... En fin, mis trabajos anteriores fueron todos operativos. Sofía se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a él. ¿Cuántos idiomas hablas?, continuó ella. 4, portugués, inglés, francés y finlandés. ¿Por qué estás limpiando la habitación entonces? Ricardo sonrió, con los ojos llorosos, porque nadie quiso escucharme antes y porque no puedo darme el lujo de esperar reconocimiento. Necesitaba trabajar y acepté con humildad lo que apareció. Sofía se quedó en silencio un buen rato. Luego abrió la carpeta. Tengo una propuesta para ti. Ricardo contuvo la respiración. Ella puso un contrato ya impreso con su nombre completo sobre la mesa. Quiero que me acompañes como mi asistente ejecutivo personal. Vamos a abrir una nueva unidad de la cadena en Helsinki y necesito a alguien que entienda de personas, culturas y que hable finlandés con fluidez. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Ricardo no pudo ocultar su asombro. ¿Es en serio? Es más que serio. El salario es 5 veces mayor que el actual. Vivienda pagada, seguro de salud internacional, participación en las ganancias. Pero más que eso, Ricardo, vas a ser escuchado, vas a ser visto. Él no respondió al instante, solo se sentó en silencio, miró el contrato, luego la miró a ella y entonces dijo, acepto. Poco sabía él que aquel viaje a Helsinki cambiaría mucho, más que solo su carrera, cambiaría su vida para siempre. La llegada a Helsinki fue todo menos tranquila. Ricardo bajó en el aeropuerto de Vantaa, con una mochila a la espalda, un traje sencillo y la mirada atenta. La nieve caía fina y el cielo nublado parecía anunciar que nada allí sería fácil. Pero él ya estaba acostumbrado a empezar de cero. Sofía apareció minutos después,
acompañada de un traductor y 2 miembros del equipo de logística del nuevo hotel, pero ella despidió a todos. Hizo un punto en ir hasta Ricardo y abrazarlo. «Bienvenido al nuevo comienzo», dijo ella sonriendo. El hotel aún estaba en fase de finalización. Un edificio supermoderno en el barrio de Callio, con arquitectura de vidrio y madera clara, contrastando muy bien con el paisaje grisáceo de la ciudad. Ricardo se sumergió en el trabajo con la disciplina de quien tiene mucho que probar y por primera vez espacio para mostrarlo. Sofía le dio total libertad. Él opinaba en las reuniones, se encargaba de la traducción de documentos, hablaba con proveedores y cuando era necesario resolvía conflictos entre los profesionales finlandeses y los brasileños que estaban siendo transferidos. Pero lo que nadie veía era lo que sucedía después de las reuniones, cuando los dos se quedaban solos en la oficina improvisada del 5º piso. Allí, sin corbatas ni protocolos, las conversaciones fluían como un río que nadie se atrevía a represar. «¿Sabías que mi padre me decía que nadie confiaría en mí si supieran de dónde venía?», contó Ricardo una noche en que se quedaron hasta tarde revisando hojas de cálculo. «¿Y de dónde venías?», preguntó Sofía sin apartar la mirada de lo que hacía. «De Vila Nova, periferia de Porto Alegre. Y es exactamente por eso que confío en mí mismo, porque vi a mi madre pasar noches limpiando consultorios para darme un futuro que ella nunca tuvo». Sofía se emocionó y no lo disimuló. «Mi padre también creía que yo no estaba lista, pero no por donde nací, sino por ser mujer», se desahogó ella. «Cuando cumplí 30 años, intentó quitarme el control de la cadena. Dijo que las emociones no combinaban con los negocios. Le demostré que estaba equivocado», concluyó ella. Esa noche, por primera vez, Ricardo la vio sin la armadura de CEO y se dio cuenta de que detrás de la empresaria multimillonaria había una mujer que también luchaba por existir a su manera en un mundo lleno de máscaras y exigencias. Los días siguientes fueron intensos. El hotel fue inaugurado con éxito, atrayendo a ejecutivos, influencers y diplomáticos. Ricardo se convirtió en un referente para el equipo. Era admirado y respetado, no solo por hablar 4 idiomas, sino por su empatía, su firmeza y la forma en que trataba desde el empleado más simple hasta el huésped más exigente. Sofía lo observaba en silencio y poco a poco los límites entre lo profesional y lo personal comenzaron a desdibujarse. Un sábado por la tarde, durante un almuerzo fuera de la agenda, ella le preguntó: «¿Alguna vez pensaste en tener hijos?». Ricardo se rió, sorprendido por la pregunta fuera de contexto. «Sí, siempre quise formar una familia, pero nunca creí que fuera posible. Mi vida era muy inestable. Ahora, tal vez». «Yo también», dijo ella, «pero durante mucho tiempo pensé que era solo un capricho mío querer carrera y familia al mismo tiempo». Ricardo la miró con una intensidad que no necesitaba palabras, y en ese instante lo supo. Se estaba enamorando. Pero como toda historia que empieza bien, había algo que aún no se había revelado, y el pasado de Ricardo, ese que él escondía con tanto esfuerzo, estaba a punto de llamar a la puerta con fuerza, porque alguien de Brasil, alguien que sabía más de lo debido, había descubierto dónde estaba. Y esa persona no había venido a felicitarlo. El correo electrónico llegó en una madrugada silenciosa, cuando Ricardo todavía trabajaba en el informe de desempeño del primer mes de la nueva unidad. El asunto llamó la atención. «¿Me recuerdas?». La dirección del remitente era familiar. Tardó unos 3 segundos en caer en la cuenta. Pedro Silva, un nombre que Ricardo evitaba incluso pronunciar. Hizo clic. «¿Qué tal, políglota? Me enteré de que ahora eres ejecutivo en Europa. Debes estar creyéndote mucho, ¿no? Pero tengo buenos recuerdos tuyos, como cuando jurabas que ibas a salir de la favela solo con un diploma. ¿Recuerdas? Tengo unas fotos de aquella época
y una historieta interesante también. Respóndeme si quieres mantener tu vida limpia. Tengo un pasaje comprado para Helsinki. ¿Quién sabe si nos encontramos? Ricardo se paralizó. La sangre pareció escurrirse a sus pies. Pedro era más que un fantasma del pasado. Era una amenaza real. Habían crecido en la misma calle, estudiado en la misma escuela pública, pero siguieron caminos opuestos. Ricardo se sumergió en los libros. Pedro se sumergió en el tráfico. Y antes de que Ricardo cortara todos los lazos, hubo un episodio. Uno que él juró enterrar para siempre. Era el tipo de cosa que, si saliera a la luz ahora, lo pondría todo en peligro. Al día siguiente, intentó disimular su nerviosismo, pero Sofía lo conocía demasiado bien como para no notarlo. «¿Qué pasó?», preguntó ella sin rodeos. «Nada grave, solo un mal recuerdo», respondió él, desviando la mirada. «Ricardo, no necesitas cargar el mundo solo, puedes confiar en mí». Pero él no confió. Todavía no. La tensión aumentó 2 días después. Ricardo estaba organizando los detalles para la visita de un embajador de Noruega cuando recibió un mensaje en su celular. Un video. Era una grabación antigua hecha con un celular de baja resolución. Ricardo aparecía con 19 años, desesperado, ayudando a esconder una mochila en un terreno baldío. Era la mochila de Pedro, llena de algo que en ese momento Ricardo ni siquiera quiso saber qué era. Él solo ayudó por miedo, por instinto, por supervivencia. La imagen era mala, pero lo suficientemente clara como para comprometer su reputación. Pedro escribió: ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. O me consigues un lugarcito en Minmasinkas. Esa tu vida de lujo, o el video va a parar donde no debe. Ricardo salió caminando por la nieve de Helsinki sin rumbo. Se detuvo en un banco de plaza, sin saber qué hacer. Todo lo que había logrado podía desmoronarse. No solo su carrera, sino el respeto de Sofía, su confianza, lo que habían construido juntos. Al día siguiente, decidió que no escondería nada más. Le pidió hablar con Sofía a solas. «Necesito contarte algo», dijo él de pie en la oficina, con las manos temblorosas. Y le contó todo. La historia del pasado, de la mochila, del miedo, de la amenaza, del chantaje. Sofía se quedó en silencio, respiró hondo, luego se levantó, fue hacia él y solo dijo: «Tú no eres lo que hiciste a los 19 años, tú eres lo que haces ahora, y ahora estás siendo honesto». Ricardo se derrumbó. No lloraba desde el entierro de su madre años antes, pero allí, delante de ella, dejó caer las lágrimas. Esa misma noche, Sofía contrató un bufete de abogados en Helsinki. El equipo rastreó a Pedro, bloqueó los canales y manejó el caso con agilidad y precisión. Ricardo fue instruido para registrar los correos electrónicos y el video. El caso se cerró en cuestión de semanas. Pedro nunca más apareció. Después de eso, Ricardo y Sofía se volvieron inseparables, dentro y fuera del hotel. Él ya no era solo su asistente, era su socio, el hombre en quien ella eligió confiar y poco a poco amar. Meses después, en un frío domingo de primavera, ella apareció en el apartamento de Ricardo con los ojos brillantes. «Vamos a necesitar una cuna, 2 de hecho». Ricardo tardó en entender. «¿2?» Ella asintió, emocionada. «Estoy embarazada de mellizas». Él la abrazó como si fuera la primera vez. La emoción lo invadió. Ricardo, el camarero invisible de meses atrás, ahora estaba a punto de ser padre, con la mujer que no solo cambió su vida, sino que reconoció su valor antes que nadie. Pero un último giro aún les esperaba. Mientras se preparaban para la llegada de sus hijas, un documento inesperado llegó de la central de la cadena hotelera, un papel que pondría en jaque no solo su relación, sino el futuro de todo lo que habían construido juntos. El sobre pardo llegó por correo expreso, dirigido directamente a Sofía Almeida, con el sello de la sede global de la cadena hotelera en Ginebra.
Ricardo no estaba cuando ella lo abrió, pero fue llamado a la oficina minutos después. Al entrar, sintió de inmediato el cambio en el ambiente. Sofía estaba sentada en la mesa con el rostro serio, los ojos fijos en el documento que tenía delante. «Cierra la puerta, por favor», pidió ella sin desviar la mirada. Ricardo obedeció, sentándose en silencio en la silla opuesta. El corazón le latía con fuerza, pero por instinto sabía que se avecinaba algo grande. Sofía levantó los ojos y fue directo al grano. «Hoy recibí una notificación del Consejo Global de la Red. Están cuestionando la legitimidad de tu contratación». Ricardo abrió mucho los ojos. «¿Cómo así? ¿Por qué?» «Alguien envió una denuncia formal. Alegan que no pasaste por un proceso selectivo, que fuiste contratado basándose en una implicación personal y que esto infringe los códigos de la empresa». El silencio que siguió fue cortante. Ricardo sintió como si el suelo se hubiera rajado, no solo por la acusación, sino por la desconfianza, aunque indirecta. «¿Y qué piensas?», preguntó él en voz baja. «Sé que estás aquí por mérito, pero al sistema eso no le importa. Quieren documentos, formalidades, reglas, y alguien ahí dentro está intentando derribarte». Sofía se levantó y le entregó el sobre. «Tendrás que defenderte y solo». Ricardo leyó cada página. Sentía una mezcla de rabia y cansancio. Ya había luchado tanto para llegar hasta allí, y ahora, incluso con todo lo que hizo, necesitaría probar de nuevo que era digno. «No quiero que esto te perjudique, ni que perjudiquen el hotel», dijo con firmeza. «No me importa eso, me importas tú», respondió ella. «Pero también sé que si ganas esto por tu cuenta, nadie más podrá tocarte». Al día siguiente, Ricardo se presentó solo ante el Comité Europeo de Cumplimiento de la Red, sin abogados, sin Sofía. Llevó consigo una presentación completa: diplomas, cartas de recomendación, informes de desempeño, pruebas del crecimiento de la unidad de Helsinki desde su llegada. Habló con firmeza, sin apelación emocional, solo con hechos. Terminó con una frase corta: «No pedí estar aquí, fui llamado, pero ahora que estoy, lucho por quedarme, y, con o sin esta credencial, sigo siendo quien soy». Hubo silencio y luego aplausos. Una semana después, el Consejo emitió la decisión. La denuncia era improcedente. Ricardo fue oficialmente confirmado como asistente ejecutivo internacional de la red e invitado a asumir el puesto de director adjunto de la unidad de Roma, que se inauguraría al año siguiente. Sofía, al enterarse de la noticia, no dijo nada, solo corrió hacia él en el vestíbulo, embarazada de 7 meses, y lo abrazó fuerte. «Ganaste a tu manera». «No, Sofía», la corrigió, él sonriendo. «Ganamos». Meses después, las mellizas nacieron en Helsinki, con doble ciudadanía y apellidos compuestos. Ricardo y Sofía se casaron discretamente en un registro civil de la ciudad, con la nieve cayendo afuera y 2 amigos como testigos. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. En la pequeña fiesta, Sofía dijo algo que él nunca olvidó. «Entraste en mi vida hablando finlandés en un pasillo de hotel, pero fue tu silencio, tu humildad y tu coraje lo que me hizo querer compartirlo todo contigo, incluso lo que nunca imaginé compartir». Ricardo, con sus hijas en brazos, sonrió con los ojos llorosos. Ya no era el hombre invisible. Ya no necesitaba esconderse detrás de uniformes ni apagar su luz para encajar en los lugares. Ahora era padre, esposo, socio, director y sobre todo un hombre que resistió todo lo que intentó impedirle ser exactamente quien siempre fue: feliz y completo.